Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una semana más de actividades. Buenas Bienvenidos. noches, licenciado. Olger, bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas Yajaira, noches, compañero. bienvenida. Buenas noches. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles aquí en el desarrollo de la presente clase. Iniciamos presentándoles las actividades correspondientes a esta nueva semana. En pantalla ustedes van a poder observar el formato para recursos de actividades, lo que corresponde a las tareas. Tienen ustedes aquí el nombre de la asignatura, Ciencias Sociales. Estamos en unidad número 3, América Latina hasta los años 50 del siglo pasado, es lo que nosotros vamos a ver en la presente clase del tema 2, inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo. Son las actividades que vamos a ver, los subtemas que vamos a tratar. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones. Recuerden que este es un trabajo individual, deben leer el compendio de unidad 3 con el tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Y ya saben que lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que ustedes deben de desarrollar. Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona qué es el populismo. Ahí van, ustedes tienen que conceptualizar qué es el populismo. La siguiente dice, menciona, la pregunta número 2 dice, menciona ¿por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas? Igual tienen la resolución en el material de apoyo. La pregunta número 3 dice, ¿cuál fue la revolución, perdón, cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano? Tienen que hacer una pequeña semblanza con todas las actividades más preponderantes de lo que fue el socialismo en Latinoamérica. Y por último tenemos la pregunta número 4, dice, a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron estos cambios. Tienen que ir mencionando, tienen que ir determinando, numerados, bien organizados, cada uno de los cambios que se fueron denotando en América Latina a partir o a inicios del siglo XX. Esas son las actividades que ustedes tienen preparadas. Ya saben que todo trabajo es hecho 100% a mano, nada en computadora, nada de otras cosas. Y ustedes envían así, prácticamente tienen ceros como no haber presentado la tarea. Tienen que presentar de una forma clara, escrita y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, obviamente de acuerdo a la solicitud o el requerimiento de cada una de las tareas. En este caso, ustedes tienen, igual que las otras, tienen que desarrollar la rotulación que ustedes tienen en pantalla. Esa rotulación va primerita en la hoja de trabajo donde ustedes van a resolver las 4 preguntas que ustedes tienen para esta semana. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo correspondiente a la semana número 2 de la fecha 14 de noviembre del 2022. Esta tarea estuvo abierta ya desde el lunes 14, la fecha límite ya saben que es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2022. Pueden entregar esta actividad en formato PDF o en Word. Cualquiera de las dos actividades, como más se acomoden, pueden ustedes presentar estas actividades. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a hacer una pequeña semblanza, un pequeño recuento de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, de lo que nosotros habíamos ido analizando lo que sucedió a inicios del siglo XX, todas las características, los avances científicos, tecnológicos, arquitectónicos que se fueron dando en el inicio de este siglo, en el inicio del siglo XX. Y habíamos ido viendo, habíamos ido analizando toda la evolución que tuvo la industria especialmente, toda la mecanización que se denotó en las fábricas, en las diferentes industrias y cómo poco a poco fueron quedando de lado todo lo que en un inicio era la mano de obra utilizado a las personas. Posteriormente esto ya cambió y obviamente se transformó y se fue mecanizando en un inicio a través de las máquinas, a través de diferentes procesos que obviamente mejoraban la calidad en relación al número de producción. Eso fue lo que notamos en la clase anterior. También habíamos visto las sociedades de desigualdad,
a partir de todos estos eventos que se vinieron dando, a partir de el desarrollo industrial también que afectó a determinados sectores, también se fue generando una serie de desigualdad en relación a nivel económico, del que más tenía con el que menos tenía. Obviamente todos los abusos laborales que se vinieron dando por parte de los propietarios, por parte de los dueños de las diferentes fábricas hacia sus trabajadores, y esto originó, habíamos hablado ya en la clase anterior, que esto había denotado en la creación y organización de los diferentes movimientos sociales y movimientos obreros, asociaciones de obreros, que obviamente buscaron la representación, buscaron la reestructuración y obviamente a través de todos estos procesos buscar una reivindicación de los derechos laborales. También habíamos visto la expansión de las grandes potencias, como se habían dado, tanto el socialismo, el capitalismo, cómo estaba desempeñado y cómo estaba distribuido a nivel mundial, y la pugna del poder de acuerdo a cada una de sus determinaciones políticas, sus pensamientos ideológicos que han afectado a todo el mundo, no solamente a cada uno de estos países, sino también a todos los países, sean estos desarrollados o subdesarrollados, siguen prácticamente afectando todo el desarrollo el desarrollo económico de cada uno de estos países. También habíamos visto algo del colonialismo y del imperialismo, cómo se transformó, cuáles fueron las diferentes etapas en relación a este proceso en cuanto al colonialismo, cómo se fueron colonizando después incluso de toda la liberación de todos los grandes imperios, cómo periódicamente se fueron colonizando, ya no por la fuerza, ya no por diferentes medidas que implicaran la utilización de armas, sino ya más bien a través de ideologías, y esto fue acrecentando, fue obviamente fortaleciendo tanto la idea del capitalismo, pero también la postura del socialismo. Estos son los temas que nosotros habíamos visto en la clase anterior. En esta clase nosotros nos toca ver, nos toca analizar lo que nos corresponde a América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver todo lo que pasó en el desarrollo de esta primera etapa. Prácticamente América Latina, al ser un país o un continente nuevo, una región nueva, en tanto para la producción agrícola, para la producción textil, para la producción mercantil, esto generó diferentes intereses comerciales entre las grandes potencias, tanto del socialismo como del capitalismo. Prácticamente estas actividades obviamente trataron a toda costa de controlarlos, debido a que a través de estos procesos de la producción que tenía cada uno de estos países de la región latinoamericana, de esta manera ellos fortalecían su estructura económica. Estas características vamos a ver qué es lo que ha suscitado en el proceso en cuanto a la evolución misma de estos primeros 50 años del siglo XX. Vamos a ver, y iniciamos con el siglo XX. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materia prima. Prácticamente nosotros, al considerarnos las grandes potencias como países subdesarrollados, a nosotros solo se nos destinó a la producción de materia prima. Eso quiere decir alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados. Todo lo que estaba elaborado, todo lo que estaba ya estructurado, eso nosotros teníamos que obligatoriamente comprar a las grandes potencias, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. A esto se le conoce hasta la actualidad como la famosa deuda externa, que de forma vitalicia estamos debiendo y pagando a los Estados Unidos. De este modo se volvieron más independientes del sistema capitalista mundial. Obviamente el capitalismo buscó supuestamente con fines de apoyar la economía de cada uno de los países latinoamericanos, buscó la manera de inyectar capital
de dar créditos, de tal manera que a futuro todos estos créditos que fueron otorgados se convirtieran en un lazo irrompible, en una relación dependentista de lo que es el capitalismo. Siempre estamos, a través de la deuda externa, a través de los diferentes procesos, siempre estamos correlacionados a esta deuda que nosotros tenemos. Aquí en la infografía nosotros podemos ver las banderas, podemos ver la división de cada uno de los países latinoamericanos, los cuales obviamente tienen compromisos con el capitalismo, en este caso con los Estados Unidos, especialmente los países del Pacífico. Los que están del Atlántico, tanto Brasil como Argentina, estos países obviamente no generaron mayor endeudamiento con este proceso o esta relación con el capitalismo. Estados Unidos en este sentido continuó su política panamericanista y solicitó su influencia en el continente. En la guerra con España en 1898 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Prácticamente dentro de estos estuvo hasta este siglo, tuvo bastantes conflictos, especialmente entre Ecuador y Perú. Había todos esos procesos, esas rencillas, esos problemas limítrofes, que obviamente esto generaba un desgaste económico para cada uno de los países que entraban periódicamente en conflicto por la determinación del territorio. Ventajosamente, todo este proceso hoy en día está saneado y ambos países gozamos de una relativa paz y obviamente esto ha mejorado obviamente también el andamiaje económico tanto para Perú como para Ecuador. Así como este conflicto que se generó entre Ecuador y Perú, así también surgieron muchos conflictos en relación a los diferentes, a las delimitaciones limítrofes entre países. Ahí en la región latinoamericana se desarrollaron diferentes conflictos, dentro de ellos podemos ver los de Bolivia, fue uno de los más grandes y también uno de los más importantes de esa época en relación a este tipo de conflictos que se vinieron desarrollando. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. Eso quiere decir los grupos sociales, tanto de trabajadores, de indígenas, obviamente los movimientos sociales que buscaban la reivindicación de los derechos del pueblo. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos de diferentes denominaciones. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Prácticamente este proceso del radicalismo obviamente es uno de los procesos más preponderantes o en los cuales se persiguió de manera exhaustiva y obviamente se cometieron crímenes de Estado, especialmente con los líderes sindicales, con los líderes de de las diferentes asociaciones sociales. Prácticamente ellos buscaron de esta manera erradicar todas las diferentes formas sociales de agrupaciones que obviamente periódicamente estaban peleando, que estaban en contra en este caso, de la oligarquía, de todos los grupos de poder que amenazaban, que muchas de las veces violaban los derechos de los ciudadanos en general. Dentro de estos procesos revolucionarios, dentro de estos procesos que se vinieron dando, inicia en primer lugar la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es uno de los inicios mismos en los cuales se van ya determinando diferentes estructuras sociales, siempre en favor del pueblo, en favor del proletariado.
En ese sentido, luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, en la segunda y tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente. Prácticamente esa fue la primera revolución, la primera sublevación del pueblo, y de esta manera el resto de países adoptarían todos estos procesos para poderse también defender, para poderse librar de toda la opresión que hacían los grupos oligarcas. De manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones socialistas. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular Pancho Villa, que ustedes muchas veces habrán escuchado en las famosas películas mexicanas quién fue Pancho Villa. Pancho Villa fue uno de, pues se puede decir, uno de las figuras más preponderantes de la Revolución Mexicana. En los años 30 la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Institucional, PRI en sus siglas, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. Esto, obviamente, todos estos procesos detentaron también en el fortalecimiento económico de este país, en este caso de México. Dentro de estos procesos, ustedes han visto que existen dos posturas hasta la actualidad, que estamos dentro de ya mismo entramos a campañas para las autoridades, para la elección de las autoridades seccionales, y acá también en la actualidad también tenemos esas dos posturas, tenemos el capitalismo, tenemos el socialismo, cuál es bueno. Siempre nosotros muchos de nosotros no nos hemos puesto a analizar qué significa el socialismo, qué significa el capitalismo, cuáles son las ventajas, las desventajas en cuanto a la población más necesitada, a los grupos vulnerables. Pero dentro de estas características, en esta clase vamos a tratar principalmente en relación a la evolución del socialismo en Latinoamérica, la presencia del socialismo en Latinoamérica. Vamos a ver cómo se desarrolló hasta los días de hoy. Iniciamos con el socialismo latinoamericano, con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medios. Surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en las agitaciones sociales, en la cultura y en la educación del pueblo. Se destacaron mucho su ideología, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui, fue uno de los más preponderantes líderes en cuanto a la preservación, al equiparamiento de esta ideología de izquierda, esta ideología socialista. En este sentido, la izquierda fue apoyada desde el exterior por los movimientos comunistas, cuyo centro era la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que hoy, obviamente, al desintegrarse en Europa y Euroasia, prácticamente quedó estructurada hoy en día como Rusia. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y en la identidad de los países, sin depender de organismos externos, y los partidos comunistas vinculados a la Unión Soviética y las organizaciones internacionales dirigidas por Stalin. Prácticamente de esa manera prácticamente se empezó a dividir lo que es el socialismo en Latinoamérica. Entonces también aquí podemos observar de la evolución mismo que se vino desarrollando en este primer proceso en cuanto a los partidos y movimientos políticos con tendencia socialista, como unos quedaron
obviamente como movimientos socialistas propios latinoamericanos y otros obviamente se dividieron y empezaron a formar igual organizaciones, obviamente que tenían un respaldo externo, obviamente tenían un respaldo, un apoyo de los partidos comunistas, especialmente apoyados por la Unión Soviética y las organizaciones internacionales dirigidas por Stalin. Recordemos que Stalin fue uno de los más grandes representantes del socialismo en la Unión Soviética. En cuanto a la industrialización, vamos a ver también cómo se desarrolló la industrialización en América Latina, cómo se dio. Lamentablemente el desarrollo industrial en América Latina fue mermado y obviamente fue detenido por todos estos procesos capitalistas. Prácticamente a Estados Unidos, que es su máximo representante, por controlar la mayoría de la bolsa de valores, la economía, todos los procesos de comercialización, no le interesó, no le convenía que la región latinoamericana obviamente entre en los procesos de industrialización, debido a que de esta manera existiría un peligro inminente en cuanto al fortalecimiento de su ideología, en cuanto al fortalecimiento de este gran emporio que es los Estados Unidos en relación al, al sector económico. Entonces, de esta manera, a nosotros nos dejaron simplemente con una evolución industrial bastante paupérrima y solo nos dejaron como productores de materia prima. Por lo tanto, en este sentido, nos consideraron y hasta la actualidad nos consideran como países tercermundistas, países subdesarrollados, donde existe altos niveles de delincuencia, donde existe altos niveles de pobreza, una falta de educación bastante latente, no se cumplen con los programas sociales, no existe un cubrimiento por parte del Estado de todos los derechos, las obligaciones que tiene en cuanto a salud, a educación, a vivienda, a la población en general. Por tanto, somos países subdesarrollados. En este sentido, los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis del año 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Eso quiere decir que en ese sentido, debido a la falta, a la inherente, a la escasa evolución industrial, todos los productos en primera instancia, los que más se necesitaba dentro del territorio latinoamericano, tuvo que ser desarrollado de una forma manual, tuvo que ser desarrollado de una forma en la cual obviamente todos estos procesos tenían que estar como antes del proceso de industrialización, incluso en Europa. Estos procesos simplemente se desarrollaron obviamente de forma basado en la fuerza y la capacidad humana nada más. No existía ningún proceso de evolución en cuanto a la industrialización. Entonces, la primera etapa en relación a la evolución acá en Latinoamérica en esta primera etapa. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada para su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas. Esto quiere decir los implementos metálicos, telas, vestidos, entre otras actividades, productos, en primera instancia el cacao, productos elaborados de paja toquilla, esos fueron las primeras manufacturas que también se exportaron hacia Europa. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llama el modelo económico de sustitución de importaciones. Eso quiere decir que no importaron determinados bienes, determinados servicios, y obviamente esto se los producía en cada uno de los países. Obviamente la Segunda Guerra Mundial para la economía latinoamericana fue uno de los orígenes, obviamente, en los cuales hubo un gran retroceso en toda esta evolución que se dio en la evolución industrial en América Latina.
obviamente a nivel mundial, muchos de los productos que se vendían a Europa antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, obviamente eran comprados también por países europeos, eran comprados por Francia, eran comprados por España, por la mayoría de los países que se encuentran en la Unión Europea, eran abastecidos o eran nuestros principales compradores de todos los productos que se producían en la región latinoamericana. A partir de la Segunda Guerra Mundial, obviamente por todo el avance, por todo el peligro, la ocupación que se dio en el continente europeo, prácticamente esto mermó todos estos procesos de adquisición de bienes. Y obviamente toda la economía en cada uno de los países de Latinoamérica, de la región latinoamericana, sufrieron los embates económicos, por lo cual muchas de las empresas tuvieron que quebrar al no tener una salida de productos, al no poder vender sus productos que producían, y obviamente también esto significó también el quiebre de muchas de las entidades financieras que son un soporte bastante considerable en cuanto a la evolución económica, de igual manera. Entonces prácticamente la Segunda Guerra Mundial también dejó grandes pérdidas económicas a la región latinoamericana. Entonces, en este sentido, nosotros también nos pasó factura todos estos eventos bélicos que se dieron en Europa. En ese sentido, los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importarlas a Estados Unidos o Europa. A esa tendencia se le denominó desarrollismo. Eso quiere decir, el desarrollismo no es otra cosa que la producción, el apoyo del Estado para la producción de diferentes productos a través de la manufactura en cada una de las regiones. Con el crecimiento de la industria manufacturera, aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, juntos con el ferrocarril y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su organización, debido a los procesos, a los niveles de organización que detentaban cada uno de ellos. Obviamente esto generó también un fortalecimiento en cuanto a las diferentes organizaciones sociales. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas bastante sangrientas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, en reclamo de mejores condiciones de vida, y se emitieron leyes que regulaban al trabajador o regulaban el trabajo y protección de los derechos laborales. Entonces, hasta ese entonces, antes de todos estos procesos, el trabajador, obviamente, como sucedió en Europa, trabajaba más de las horas necesarias, no tenía una seguridad industrial, el trabajo no era estable, el trabajo podían perderlo en cualquier momento, no se les pagaba muchas veces lo que determina la ley, lo que es el salario básico, para que cubrieran todo lo que está destinado dentro de la canasta básica. Estaba permitido que niños, que mujeres también se incorporen a todos estos procesos laborales, violando todas las disposiciones que se encuentran emitidas en la actualidad en la ley del trabajo específicamente. Otra de las características fundamentales es que no se respetó nunca los horarios del trabajo. Muchos de los trabajadores, si querían mantenerse en los puestos laborales, tenían que trabajar 24 horas sin parar, continuas, ininterrumpidas, lo que generó también diferentes decaimientos, enfermedades y obviamente también pérdidas humanas por el exceso de trabajo que se desarrolló en todo este proceso. Una vez que se dieron todas estas revueltas, todas estas huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida, obviamente a través de, una vez que se implementó la ley del trabajo, ahí se fue regulando diferentes cosas, dentro de ellos el salario digno, un salario básico, ya se determinó el número de horas que el trabajador debía desarrollar sus actividades, se mejoraron las protecciones laborales, cada uno de los sectores, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la dinámica de trabajo, obviamente les fueron dando equipamiento para que, obviamente, para evitar cualquier tipo de riesgo en el desarrollo de las actividades laborales.
Obviamente se determinaron diferentes beneficios, diferentes derechos que hasta la actualidad le benefician al trabajador, le benefician o establecen regulaciones en cuanto a los derechos de los trabajadores. En ese sentido, también vamos a hablar del Ecuador fundador de la ONU, porque se dice que, ¿qué significa las siglas ONU? La ONU significa Organización de Naciones Unidas. Esa es la determinación de las siglas ONU. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y búsqueda de la paz en el mundo. Uno de los objetivos fundamentales de la ONU es buscar la paz a nivel mundial, que todos los países permanezcan en paz, solucionen de una forma pacífica cualquier divergencia, cualquier impasse que existan entre naciones. Eh, el nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello, se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es menor, pero sigue siendo importante dentro de la toma de decisiones que tiene la Organización de Naciones Unidas. En esto, en cuanto al papel que jugó también Latinoamérica, que jugó Ecuador, en cuanto a la fundación, al establecimiento de la Organización de Naciones Unidas en esta primera instancia. Vamos a ver, como último punto, vamos a ver en qué consiste el populismo. Muchos de nosotros hemos visto cuando están en campaña, este candidato es populista, las actividades que están desarrollando tal o cual partido son populistas, pero ¿qué será el populismo? Vamos a ver, es importante determinar, es importante descubrir, analizar qué son muchos de los términos políticos, términos económicos, términos financieros que se vienen desarrollando. Todas las personas somos políticas, todas las personas somos sociales, todas nos estamos relacionando y debemos tener un conocimiento vasto en cuanto a estos temas importantes que se van desarrollando en nuestra organización social en la cual nosotros nos desarrollamos, que es nuestro país. En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o el justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después. Ya desde los años 30, el APRA del Perú, un movimiento político fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. Eso quiere decir que en este sentido ellos creían, o la estructura fundamental del populismo es generar una evolución en cuanto a la industria, en cuanto a la estructura industrial de cada uno de los países, con la finalidad de sustituir todo tipo de importaciones. Recordemos que las importaciones es todo lo que los países compran, lo que nosotros, por ejemplo, el Ecuador compra a otros países industrializados. Obviamente, esta materia prima o los productos ya elaborados y terminados llegan a nuestro país, pero ya con un precio totalmente exorbitante. Y esto genera los procesos o inciden en los procesos inflacionarios dentro del país. Suben las cosas, suben los costos de la canasta básica y una serie de cosas más. ¿Qué es lo que busca el populismo? El populismo en primera instancia apoya
la privatización, apoya al sector privado, al capitalismo, porque a través de ellos el fortalecimiento de estos procesos, el fortalecimiento de este grupo permite la formación o la estructuración de las diferentes industrias en cada uno de los países. Por lo tanto, el momento que se fortalezca la industria en la región, dejaremos de comprar, dejaremos de adquirir productos a grandes precios. Obviamente, habría un ahorro interno en cada uno de los estados de la región, lo que mejoraría la calidad de vida, porque a través en el ahorro que se da en todos estos procesos de compra de los productos, estos pueden ser revertidos en programas sociales, tanto de educación, de salud, de vivienda, de seguridad y otras actividades más que obviamente cada uno de los estados necesitan para el fortalecimiento y el desarrollo armónico de todas las actividades a nivel de cada uno de los estados y obviamente a través de la región. Recordemos que todos los países, ustedes habrán escuchado la CAL, habrán escuchado la Organización de Países Latinoamericanos. Nosotros como estados americanos o sudamericanos, latinoamericanos, también estamos organizados, así como la Unión Europea tiene su organización, tiene su unión de países, acá en Latinoamérica también estamos asociados. Gracias a este proceso, nosotros, por ejemplo, no necesitamos de visa, por ejemplo, para ir a Perú, no necesitamos de visa para ir a Colombia, no necesitamos tenemos libre tránsito, podemos comercializar con cada uno de los países, obviamente de acuerdo a las políticas de cada uno de ellos y otros beneficios que nosotros tenemos dentro de la comunidad andina. Así, obviamente, el momento de evolución económica que propuse o que propone el populismo, esto genera también un fortalecimiento económico no solo de los estados, sino también de toda la región, debido a que se encuentra unificada toda la región con este procedimiento de fortalecimiento industrial. Estos son los temas que nosotros hemos venido tratando, hemos venido viendo en el desarrollo de la presente clase. Aquí tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo mismo de las actividades que ustedes tienen propuestas en el material de la tarea correspondientes a esta semana. Señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Les agradezco por su atención, les agradezco por haber asistido a la presente clase. No olviden de seguir revisando sus actividades de calificaciones. Ya se encuentran subidas incluso las notas de los test que ustedes tuvieron de esta segunda unidad. Así que sigan revisando, sigan viendo cómo está su avance y obviamente para que sigan mejorando en este próximo proceso. Les recuerdo que para la próxima semana yo voy a empezar a calificar el foro y la actividad número 1 de la tercera unidad. Así es que espero que todo el mundo ya haya presentado esas dos actividades por lo menos. Señoras y señores, me despido de todos ustedes deseándoles que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la siguiente clase. Buenas Hasta la noches, próxima licenciado. semana. Gracias. Hasta la próxima, Luis.